honrando al Señor Jesús, somos la Iglesia Cristiana Discipular en el Hogar y nos reunimos en su nombre, reconociendo su presencia fiel ahora mismo entre nosotros. Por lo que alegremente y con gratitud nos disponemos a recibir su palabra en nuestras vidas. Aleluya. Hermanos, hermanas, amigos, Iglesia del Señor, la gracia y la paz de parte de nuestro Dios y Padre y del Señor Jesucristo sea entre nosotros. Les saludo a la distancia, confiando que la presencia del Espíritu Santo nos ayuda cada día a buscar del Señor y también a presentarnos continuamente delante de nuestro Salvador para encontrar su ayuda y oportuno socorro, así como lo ha prometido, pero también para dejarnos llenar y fortalecer en su carácter mientras aguardamos su glorioso regreso. Amén. Hermanos, vivimos tiempos ya anunciados en las Escrituras. Vemos que el mundo y sus actividades son más complejas cada vez. Hay confusión, la palabra lo advierte. Estamos ya en el tiempo donde lo bueno es llamado malo y lo malo sorprendentemente está siendo llamado bueno. Por otra parte, la naturaleza y las consecuencias de la mano del hombre sobre ella están provocando más daños y catástrofe y miseria. Nuestra nación no ha escapado a esto. De acuerdo a informes mundiales sobre el cambio climático, nuestro país es uno de los 5 más vulnerables del mundo a los efectos del calentamiento global y al desequilibrio del medio ambiente. Y si sumamos a esto las marcadas desigualdades, la pobreza extrema, diríamos, que vive toda nuestra región, nos indican pronósticos desalentadores para cualquiera. Muchas voces se levantan hoy, mucha información ocupa la mente del hombre y de la mujer actual. Sin embargo, la palabra nos muestra a través de lo que el Espíritu habla a la iglesia actual, nos muestra lo siguiente. En el capítulo 3 quiero guiarles en el libro del Apocalipsis lo siguiente. Dice la Escritura: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Gloria al Señor por esta palabra, y este mensaje para el día de hoy ha sido titulado de esta manera como lo ha hablado el Espíritu de Dios. Yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Recapitulemos estos 2 versículos, hermanos. ¿Qué nos dice la palabra? Que guardemos la palabra de su paciencia. La esperanza, esto quiere decir la esperanza de la que Jesús nos ha hablado. Dice que nos guardará en la hora de la prueba, que ha de venir sobre todos. Hermanos, no hay excepción. Por ello Dios nos advierte que estemos vigilantes y apercibidos, tomados de su mano, que es la única respuesta que nos puede salvar. También dice, habrá prueba para los que moran en la tierra. Conocemos que unas provienen de Dios para ejercitarnos en la fe. Otras pruebas provienen para disciplinarnos cuando nuestros pasos son falsos. Otras pruebas vienen del mundo y las consecuencias del sistema actual de cosas, como lo hemos estado viendo en los últimos semanas y meses. Y en gran medida muchas pruebas vienen del enemigo, que dice la Escritura, no descansa buscando a quien matar, hurtar y destruir. Pero nos alienta el Señor en este pasaje cuando nos dice, yo vengo pronto, retén lo que tienes y no dejes que nadie quite tu corona. Amén. Hermanos, no dejemos que nadie ni nada, ninguna circunstancia robe lo que Dios ya nos ha dado. Amén.
Pero ¿qué necesitamos conforme a esta palabra para ser guardados en la hora de la prueba? ¿Qué necesitamos además para guardar esa palabra de paciencia de la que nos habla la Escritura? Es cierto que esta palabra tiene un significado escatológico, es decir, tendrá un cumplimiento para los últimos tiempos. Sin embargo, también nos alecciona para que nos ejercitemos en el diseño de Dios para nuestras vidas en este tiempo actual. De esta manera, hermanos, veamos 3 puntos importantes. En primer lugar, ¿qué necesitamos para guardar esa palabra de paciencia y para ser guardados por Dios en la hora de la prueba? En primer lugar, comprender que somos hijos de Dios. Comprenda que usted es un hijo, es una hija de Dios, y estos son palabras mayores. Aprópiese de esta verdad, reconozca la magnitud de esta condición para la vida de un ser humano, que le permite pasar de las tinieblas, de una vida de confusión, a una vida en luz, en la luz admirable de Jesucristo. Este es un tiempo, y diría es el tiempo ya, que como creyentes nos vistamos de Dios. Y si ya lo ha hecho, entonces permanezca vestido y vestida de Él, de sus atributos, de sus promesas, de su palabra. No ceda a los engaños, a las seducciones de esta tierra, que son muchas, y de esta era que vivimos. ¿Qué quiere decir esto? Pues que todo lo que tengamos encima, vestidos, sea Él y lo que Él nos ha dicho, su palabra. Apropiémonos cada día de la condición con la cual Él nos ha revestido de su presencia y de su bendición al ser llamados hijos de Dios. Mire lo que dice la primera epístola del apóstol Juan en el capítulo 1. Dice la palabra: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Repetimos, hermanos, por la importancia y la trascendencia de esta palabra. Mirad, mira, hermano, cuál amor te ha dado el Padre para que seas llamado hijo de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, no nos entiende, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Amén. Tenemos esta esperanza en Él. Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Hermanos y hermanas, tomemos en cuenta que antes de venir a Jesús, estábamos muertos a una vida espiritual.
sin posibilidad de contar con la ayuda del Espíritu Santo. Esa era nuestra condición. Sin embargo, la vida espiritual del creyente, como usted, como yo, es consecuencia, es resultado de la obra redentora de Dios. Y de ahí, como respuesta, los creyentes somos legítimamente llamados hijos de Dios. Yo pregunto, ¿está usted asegurándose encontrarse en esa lista de los hijos de Dios? ¿Quiere ser llamado hijo de Dios, hija de Dios? Entonces, asegúrese que los descuidos no hagan resbalar su caminar y su nombre no sea borrado del libro de la vida. Veamos que en esta escritura que acabamos de leer, el autor se centra en 3 señales de un hijo de Dios auténtico. En primer lugar, la justicia. Todo aquel, dice el verso 4, que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Así que el Hijo de Dios auténtico se conoce por su justicia también. En segundo lugar, el amor. El verso 10 nos dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Y con ello, un tercer punto, la doctrina, es decir, el conocimiento de la palabra. Estas señales nos permiten conocer el pueblo envuelto en el pecado infringe la ley y es del diablo. Que la obra de Cristo vino a quitar el pecado y a destruir las obras del diablo. Y que habrán diversas reacciones del ser humano frente al pecado. Y lo sabemos, por un lado, quienes no conocen a Dios practican el pecado deliberadamente. Son constituidos, dice la Escritura, en hijos del diablo, sin ningún dolor, sin ningún quebranto. Y también están quienes permanecen en Dios. No practican el pecado, dice la palabra. Y quiero decir, aunque pecan, es diferente. Son llamados hijos de Dios. Esto no quiere decir que el cristiano no vuelve a pecar después de su conversión o que haya alcanzado la perfección en esta vida. No, de ninguna manera. Esto indica que el cristiano renuncia a practicar el pecado. Es una renuncia total y que debido a que conoce su vulnerabilidad de su condición humana y sabe que puede pecar en cualquier momento, pero sabe que esto provoca un daño en su relación con Dios. Y entonces el creyente, el Hijo de Dios, viene al arrepentimiento sincero, pero sobre todo inmediato. Y esto es posible porque, como dice la Escritura, la simiente de Dios permanece en él y le capacita para no recibir las consecuencias de la influencia de Satanás y de lo que él quiere traer a su vida y a su familia. Y es ahí cuando nos salimos de la cobertura de Dios, cuando la obra del enemigo ha llegado, nos saca de la cobertura de Dios, y es ahí cuando ya Dios no podrá revelar esa promesa de guardarnos en la hora de la prueba, porque nosotros hemos tomado una decisión dando la espalda a Dios muchas veces. En ese sentido, cada día usted renuncia a practicar el pecado y reconozca delante de Dios en su oración íntima que conoce su debilidad y la somete a la autoridad de Cristo, porque Él lo merece, pero también porque usted tampoco quiere recibir el pago que merece por confrontar a Dios a través del pecado, aliándose con el príncipe de las tinieblas. Y esto lo digo bajo un convencimiento porque el Señor ha hablado también a mi vida antes de preparar esta palabra. Yo quiero invitarle a proclamar una declaración, una proclama delante del Señor.
ahí en su intimidad, diga al Señor: hoy, Señor, venimos a ti para reconocer nuestra condición personal, lo que tú conoces, lo que yo sé que lucha contra mí. Te entrego, Señor, mi incapacidad personal y mi voluntad para superarlo. Y me tomo de tu brazo, de tus fuerzas para lograrlo en ti. Y en esta hora, Dios, tomo tu amor y tu perdón y me revisto de la condición de un auténtico hijo, deseando, Señor, ser llamado hijo de Dios, ser llamada hija de Dios. Amén. Gloria al Señor. En segundo lugar, hermanos, necesitamos perfeccionarnos en el amor. Perfecciones en el amor. En esta misma epístola de Juan, en el capítulo 4, nos dice la Escritura: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Pero, ¿cómo es que somos perfeccionados en el amor?, podríamos preguntarnos. La palabra misma nos enseña cómo lograrlo. Y sigamos la Escritura desde el verso 15. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios, y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, amén, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice: yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Amén. Veamos cosas importantes en esta lectura bíblica para afirmarnos en lo que necesitamos perfeccionar nuestra vida y nuestro camino en ese amor del que nos habla la palabra. En primer lugar dice: confiese que Jesús es el Hijo de Dios. Amén, lo hemos confesado. Y esa verdad, hermanos, sea innegociable en nuestra vida, sea nuestro escudo, pero sea también nuestro estandarte delante de los hombres, delante de la sociedad, delante de las naciones. Somos hijos de Dios porque hemos confesado que Jesús es el Hijo de Dios. En segundo lugar, el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. ¿Cómo nos perfeccionamos en ese amor? Confesando que Jesús es el Hijo de Dios, que permanecemos en amor, en el amor de Dios, que tenemos confianza en el día del juicio, porque el amor echa fuera el temor. Quiere decir, hermanos, que nosotros no tememos lo que ha de acontecer en el tiempo futuro, porque sabemos que Cristo ha redimido nuestras vidas. Y finalmente, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Y es de esa manera, hermanos, que nos vamos perfeccionando en el amor que Dios demanda de cada uno de nosotros hoy. En este contexto, quien está convencido de ser hijo de Dios logrará varias cosas. En primer lugar, contar con la presencia y la ayuda del Espíritu Santo, confesar a Jesús como Hijo de Dios y permanecer en ese amor. Sí, permanecer, que implica muchas decisiones, muchas acciones. Permanecer en amor
Transmitir ese amor que recibimos de Dios implicará, hermanos, decisiones en su vida, acciones inmediatas en su vida, renuncias y mejoramiento del estilo de vida personal, control personal, control del carácter, de las emociones. Recuerde, estas verdades nos colocan en el lugar donde nuestro Padre Eterno va a guardarnos en la hora de la prueba, precisamente. Y en tercer lugar, necesitamos una tercera cosa: debes vivir como un nacido de nuevo. Y si es tu caso que aún no has entregado tu corazón al Señor y a esta verdad, te invito a entregar tu corazón al Señor para que seas tomado como un nacido de nuevo. Debes vivir como un nacido de nuevo. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, la palabra nos enseña: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. En lo personal, hermanos, considero que este es uno de los pasajes más tristes de las Escrituras. Dice, pues a los suyos vino, él vino al mundo, pero los suyos, su pueblo, su nación, no le recibieron, sino que le rechazaron, se burlaron de él, le menospreciaron. Sobre esto debemos tomar en cuenta que a los hombres no se les condenará por su ignorancia, por lo que no conocieron sobre los asuntos de la fe, sino por su rechazo de lo que les fue predicado, de lo que les fue enseñado. Y más aún cuando como cristianos hemos llegado a ser participantes de la naturaleza divina de Dios, al creer en su nombre y experimentar su presencia y su mover en nuestras vidas tantas veces. ¿Cómo podríamos rechazarle ya conociéndole? Sin embargo, muchas veces el pecado y nuestros descuidos nos llevan a esa posición de rechazo, como aquellos que no le recibieron. Así que una vez más, la palabra nos enseña que el ser hijos de Dios no es producto de una descendencia humana como los israelitas en su momento, ni es atribuible a voluntad humana o que te unas a un linaje natural especial, sino que solamente la obra soberana de Dios queriéndote, amándote y sobre todo redimiendo tu vida, y que te proporciona la oportunidad de ser llamado hoy hijo de Dios y operar en ti su salvación. Si es el caso que tú no has tenido la oportunidad de entregar tu corazón al Señor, este es el momento de hacerlo. La iglesia nos acompaña en este momento. Di, por favor, al Señor Jesús y a Dios Padre Todopoderoso en esta hora: Señor, entiendo tu palabra y te pido, Señor, que tu Espíritu Santo venga y traiga en mí esa revelación, ese discernimiento. Señor, abro mi corazón a ti para que vengas y tomes el lugar que te corresponde. Perdóname si en algún momento de mi vida te he rechazado, Señor. En esta hora quiero traer todo eso al olvido y quiero abrir mi corazón y aceptar esa propuesta de amor y de redención que tienes para mí. En el nombre de Jesús. Amén. Si esta ha sido tu decisión, a partir de este momento, tu nombre ha sido inscrito en el libro de la vida, y los ángeles y en los cielos se te conoce y se te conocerá como un hijo, como una hija de Dios. Así que, hermanos y hermanas, sabemos que los tiempos son difíciles y los pronósticos en lo natural son desalentadores.
y en lo espiritual dice la palabra que la tierra será consumida. No dice que vendrán soluciones y prosperidad para todos, pero sí dice que habrá protección para los hijos de Dios. Seremos guardados en la hora de la prueba. Pero recuerde que es necesario que usted comprenda y se apropie que es usted un hijo de Dios. Que es necesario perfeccionarnos cada día en el amor y en amar a Dios, pero también a nuestros semejantes. Y que debemos vivir como un nacido de nuevo, no como el viejo hombre. Debemos dejar atrás la vieja persona que éramos, los viejos hábitos, los viejos deseos, incluso las viejas compañías y lugares. Dejarlos atrás para proyectarnos en el presente y hacia el futuro como alguien diferente, que da testimonio de lo que Cristo ha operado en su vida, porque usted ha estado dispuesto a permitírselo. Es hora que permitamos a Dios tomar el control de nuestra vida y nuestros asuntos y detengamos las voces que engañan y te amenazan con robarte lo que Dios quiere darte y asegurar en ti y en los tuyos. Es necesario que ores y entregues tu mente cada vez, en cada momento entregues tu corazón, tu alma, tu cuerpo completo a Dios, como sacrificio vivo, dice la palabra, y vengas a sus pastos para encontrar descanso y asegurar tus pasos, que tus decisiones estén aseguradas y tu porvenir esté asegurado en Dios por el tiempo que Dios ya haya establecido para tu vida. Solo Él conoce nuestros días. No demos más importancia a las noticias, a las estadísticas, a los pronósticos. No demos más valor a eso que a la palabra sagrada de Dios. Bien dice la Escritura, mi pueblo perece por falta de conocimiento. No nos dejemos consumir por el temor, por la inseguridad que trae muchas veces. Desesperación no viene sola, trae procesos de angustia. Mete incluso a creyentes en depresiones, porque han dado más oído a las voces del enemigo que a la voz amorosa de Jesús, que hoy te dice, quiere asegurarte, quiere traer paz, quiere traer salud, quiere traer medicina y bienestar a sus hijos. Recuerde que Dios conoce a los suyos y le ha prometido guardarle, protegerle con brazo fuerte, ha prometido pelear por los suyos. Pero es necesario guardar su paciencia, su palabra de paciencia, su palabra que es esperanza, para no alejar esa cobertura de nuestra vida, sino asegurarla para la hora de la prueba presente y la que vendrá en el tiempo final. Retomo Apocalipsis 3:10 que dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, dice el Señor, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Te invito a orar en esta hora. Señor y buen Padre, Dios Todopoderoso, Padre, a ti levantamos toda gloria y toda honra en este momento, Señor. Padre, nos presentamos, Señor, delante de ti como sacrificio vivo y puro y santo delante de ti, Señor. Padre, dígale al Señor, yo someto en esta hora mis pensamientos, Señor, mis emociones, mis reacciones, Señor, lo que soy. Padre, en la intimidad, lo que tú conoces de mí, Señor, yo lo presento delante de ti, Padre. Padre, y lo doblego delante de tu autoridad, lo someto a la autoridad de Cristo, al nombre que es sobre todo nombre. Padre, permíteme cada día menguar, disminuirme, Señor, para que tú puedas crecer y la obra que tú ya comenzaste, Señor, en mi vida, Dios, pueda ser continua y pueda perfeccionarse hasta el día de Jesucristo.
hasta ese día, Señor, que para muchos será un día de temor y de temblor, para muchos será el día de horror, pero para los que te conocemos será un día de gozo, de paz, Señor. Será el día en que nuestras lágrimas serán secadas, Padre. Será, Padre, el día donde podemos ver tu rostro cara a cara, Señor. Padre, gracias por esa palabra de paciencia, esa palabra de esperanza que nos anima, que nos aquieta, Señor. Padre, esa palabra, Dios, que nos hace mantenernos bajo control, no por una voluntad personal, sino por la obra que el Espíritu Santo hace en cada uno de tus hijos, Dios. En esta hora, Señor, te damos gracias por esa palabra que nos afirma muchas veces en las Escrituras que hemos sido constituidos hijos de Dios. Y yo te doy gracias por esa honrosa posición que me has dado, Señor, donde los títulos no importan, las posesiones no importan, sino que importa, Padre, lo que somos delante de ti, Señor. Padre, gracias por tus promesas que son fieles, son verdaderas, son actuales. Gracias, Señor, porque me permites hoy entender que es necesario que guarde tu palabra en lo más profundo de mi corazón, Señor, y que pueda reflejar, no solo siendo un oidor, sino un hacedor de esa palabra, pueda reflejar, Señor, esa obra a través de mis palabras, a través de mis actos, a través de mis decisiones, de mis prioridades, Señor, porque quiero, Dios, y necesito ser guardado de la hora de la prueba actual que todos estamos sometidos en este mundo, Señor, pero también de esa prueba, Dios, a la que será sometida toda alma en el día de Jesucristo. Gracias, Padre, por ese llamado que nos haces. He aquí, yo vengo pronto, dice el Señor. Y hoy nos llama el Señor, hermanos, retenga lo que tiene. No deje que se vaya de sus manos ni de su corazón lo que el Señor le ha dado por meses, por años, lo que el Señor ha provocado en su vida espiritual. No lo deje en un descuido, porque dice la palabra, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Lo que el Señor te ha dado, Él lo guarda para ti, pero es necesario que guardemos su palabra y que nos comportemos, nos vistamos y nos revistamos como verdaderos hijos de Dios. Gracias, Señor, y oramos en este momento, Padre, por las necesidades. Padre, hay muchas personas en necesidad en este momento. Las ponemos en tus manos, declarando, Señor, que tu ayuda, Señor, llega a través de muchas manos, a través de muchas voces, a través de muchas vidas que se extienden, Padre, para perfeccionarse en amor y sembrar, Dios, esa esperanza, esa paciencia y ese amor en muchas personas que hoy están necesitadas. Como dijo el profeta, heme aquí, digamos al Señor, envíame a mí, Señor. Heme aquí, envíame a mí. Gloria al Señor. Yo espero que esta palabra sea de bendición para su vida y que usted pueda atesorarla en su corazón para que pueda dar fruto en su tiempo. En este tiempo, el Señor le bendiga, le guarde y prospere su plan y su propósito en usted. Amén. Esta palabra de Dios es de mucho provecho para su persona, para toda su familia amada también. Escriba su testimonio de gratitud en los comentarios de esta ministración en nuestro canal y Dios le use grandemente al contar cuán grandes cosas Él hace en su vida, en su hogar. Recuerde, Dios está con nosotros. Él nos ayudará siempre. Aleluya.